Iba a empezar con cualquier otra cosa que no tuviera que ver con la realidad, pero un poco obligados quedamos, es difícil, ¿no? Referirse a lo que pasa. Y ahí estaba Lilita Carrió, por un lado, que parece que se está dando cuenta en este momento de que el compromiso de Mauricio Macri con la impunidad no era tan genuino y asegura, ya vamos a repasarlo, que ha perdido la confianza en el presidente. No la había perdido con las cuentas offshore, no la había perdido con el correo, con el blanqueo, con las escuchas antes, mucho antes, con los aportantes truchos. Pero bueno, ahora parece que la está perdiendo porque tiene la sospecha de que el gobierno nacional está protegiendo al primo de Mauricio Macri, a Ángelo Calcaterra. Pero además está Iguacel. Ambos, Lilita Carrió y Javier Iguacel, ministro de Energía, subestimando a millones de argentinos. Y me incliné por el segundo. Vamos a empezar hoy con Iguacel. Voy a tratar y voy a hacer un gran esfuerzo de no reírme ni llorar repasando las palabras de Javier Iguacel ayer. Es tragicómico, la verdad. Iguacel Dixit, con envidiable desenfado, con envidiable descaro. La mayoría de las quejas por el aumento del gas son de militantes kirchneristas. ¡Wow! Hay que decirlo, ¿no? Con mucho arrojo. La mayoría de las quejas por el aumento del gas son de militantes kirchneristas. Un gran problema, hay que decirlo, para empezar, para 2019, si así fuera para su espacio, para el propio Mauricio Macri, que está pensando en ser presidente nuevamente. El kirchnerismo en este caso estaría superando, no sé, el 60, el 70% de la población que se queja, que está molesta, que no está de acuerdo o en muchos casos que no puede pagar la factura de gas. Cuando uno mira el consumo anual, aún después de este aumento del 34,7%, dice Iguacel, el 70% de los hogares pagará 700 pesos. No sé cuánto cree Iguacel que está pagando hoy el hogar medio argentino por la tarifa del gas, pero él dice que después de este aumento rondará los 700 pesos y además agrega, a modo de ejemplo, es la mitad de lo que sale el servicio de cable. Bueno, hay mucho material ahí, ¿no? Cuenta con que el servicio de cable tiene un valor de 1.400 pesos, en algunos casos es cierto, en otros no. Cuenta con que todos los argentinos pueden pagar hoy el servicio de cable. Iguacel, esto no es así. Además de un desinterés y un desprecio por lo que le pasa a los argentinos, Iguacel demuestra que tiene una profunda, una supina ignorancia sobre las diferentes realidades que se presentan en nuestro país. Las grietas además van apareciendo porque mientras el ex titular de Vialidad Nacional y reemplazo del para nada bien recordado Juan José Aranguren decía esto, canchereaba, al mejor estilo Son Dos Pizzas, ¿se acuerdan de Son Dos Pizzas? Alfonso Pratgay diciendo que una factura de luz, esto lo decía recién asumido el gobierno de Mauricio Macri, que pasa de 150 a 350, y sí, se nos pianta el lagrimón hablando de estos valores, ¿no? ¿Te acordás cuando pagaba 150 o 350 por una factura de gas? Bueno, Pratgay decía, son dos pizzas. Esa era también la subestimación en ese momento cuando se hablaba de los primeros tarifazos. Mientras esto ocurría, le vuelvo a Iguacel, el propio diario Clarín, aliado político del macrismo, mostraba una fisura en el discurso al informar que en realidad los aumentos iban a exceder por largo, en algunos casos, ese 34-35%. El aumento de gas vigente desde octubre en realidad fue entre 56 y 60% para los hogares que menos consumen. Este es otro dato. En Buenos Aires y en el conurbano. Pero atención, porque hay provincias en las que el aumento es mucho más significativo. Córdoba, Mendoza, por ejemplo, donde los vecinos deberán pagar más del doble por cada metro de gas cúbico consumido en relación a lo que venían desembolsando. Insisto, estamos hablando de los hogares más vulnerables, de los sectores más populares. No puedo dejar de mencionar, lo recordaba, que Iguacel ya viene demostrando que tiene problemas con los cálculos desde hace tiempo. Iguacel es el funcionario que en noviembre del año 2017 fue señalado como el responsable por aquel puente ferroviario que diseñó. Le pifió en el cálculo y no pasaba el tren. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, hay una causa judicial incluso. El organismo en ese momento, Vialidad, admitió que
había un error de cálculo bastante grosero. En total, la obra costó 1.200 millones de pesos y le valió una denuncia en la justicia tanto a él como al ministro Dietrich. ¿Qué será esa denuncia? Bueno, no lo sabremos, no por ahora. Los cálculos en general no son el fuerte, en términos generales, del gobierno nacional, valga la redundancia. Hemos advertido sobradamente en estos 3 años que acostumbran a llevarse puestas las metas económicas y admitir que no contaban con los factores o las tormentas que derivan en una mayor pobreza, en desocupación, en inflación. Y es verdad también, hemos advertido que los cálculos salen mal o se equivocan, pero siempre en un solo sentido. Los sectores del poder, es decir, el sector gobernante, ha multiplicado su riqueza, nunca pierde con estos cálculos como pierden los trabajadores. Y este dato risueño decía, el enemigo en todos lados, el enemigo kirchnerista, hay que ponerle nombre, en todas partes. De todos los males de la Argentina, el macrismo culpa al kirchnerismo. El libro de excusas señala al kirchnerismo como el padre de todos los males, o la madre de todos los males. Los periodistas críticos, fíjense ustedes, rápidamente son tildados de kirchneristas. Los docentes que paran son kirchneristas, o mejor todavía, no podemos dejar de mencionar, de evocar las palabras, las definiciones del ministro de Educación Finocchiaro, que superó largamente a Iguacel cuando dijo que son los docentes trotsko-kirchneristas. Los que se quejan del aumento del gas son kirchneristas, y supongamos que todos los que se quejen del transporte, del combustible, de los alimentos, de la electricidad, también van a contar con esa etiqueta. Si todos los descontentos que viven en la frustrada República de la Alegría son K, entonces, insisto, desde Cambiemos van a tener un gran problema en 2019. Y de hecho, el problema está, y es que cuando sepan que ese porcentaje no es en realidad el de los kirchneristas, sino una masa que puede decidir nuevamente un cambio, y este tipo de declaraciones lo único que hacen es generar más bronca, bueno, se van a dar cuenta que el problema es todavía mayor. Los bolsillos no dan más, parece no entenderlo, o en realidad parece que este dato no les importa. Y el horno, hay que avisarle a Iguacel y al resto de los funcionarios, no está para bollos. Van a tener que buscar argumentos un poco más sólidos para descalificar a los millones que rezongan y principalmente van a tener que darse cuenta que no queda margen para seguir decidiendo equivocarse.